13. Tiene mucho brillo, pero bueno, ya está. Bueno. Chao, mi amor. Bueno. ¿Se escucha bien? Genial, lo estoy leyendo en el chat. Por favor, bueno, las personas, vamos a esperar un ratito para comenzar con la clase de hoy. Disponemos de unos pocos minutos y de última, si no nos alcanzan, fijamos una nueva reunión y seguimos ahí. Así que en eso no se preocupe. Bueno, por favor le pido a De Laurentiis que pruebe si puede formular preguntas vía oral, porque para eso básicamente cambiamos a esta ¿Así? aplicación. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, se escucha muy bien. Ah, Genial. perfecto. ¿Así? Buenísimo. Todavía se sigue sumando gente. Bueno, vamos a sumar gente hasta que esté el máximo, entiendo. Ahí estamos. Genial. Bueno, ¿cómo andan? Hoy lo que vamos a ver es la unidad relativa a sucesiones. La clase está siendo grabada para ser subida luego a Facebook, perdón, a YouTube. Esas eran algunas dudas de las que consultaban. Para organizarnos en la intervención, lo que vamos a hacer es voy a ir dando la clase y a medida que se les vayan surgiendo las dudas, eh, habilitan el micrófono y y hacen la pregunta que sea pertinente. Mientras tanto, bueno, les pido que tengan silenciados los micrófonos y estoy aceptando a gente, por eso me tardo. Es como no puedo hacer las dos cosas a la vez. Bueno, quienes no hagan preguntas y demás, eh, apaguen micrófonos, por favor. Profe, ¿puedo dar algún consejo? Sí, En el chat, abajo le va a aparecer a todos, no en el chat, pero sino en la parte principal, le va a aparecer una opción de los tres puntitos que dice más. Ahí pueden poner levantar la mano y ahí usted le puede habilitar el micrófono para que no se choquen algunos a la hora de hablar, se interpongan. bueno, Va a perfecto, ser más fácil para él. genial. Bueno, hoy vamos a ver en la unidad número, si mal no recuerdo, 14. Chequéenlo en el programa porque la verdad con los números no soy muy bueno, pero sí vamos a analizar el tema de el derecho sucesorio en el derecho clásico, que básicamente la clase va a estar orientada a analizar el tema de la bonorum possessio. Estaba probando la manito, a ver si la puedo ver, Solange. Ahí de Laurentiis pudo, Solange también. Eh,
Genial. Y vamos a probar con el micrófono. Sí, en realidad es como levantan la mano y a medida que van apareciendo en la faz derecha, o dicen en el chat si quieren preguntar y demás. O sea, es indistinto. Mientras tanto, yo organizo quién pregunta primero y quién sigue después y demás. Bueno, más allá del consejo de Laurentis. Lo que vamos a ver hoy es el tema del derecho sucesorio. Ustedes ya han visto eh, el tema de sucesiones cuando analizaron la sucesión relativa a las hereditas, que son propias del derecho quiritario. Pero para de algún modo explicar esta parte del programa, ustedes saben que nosotros periodizamos a el derecho romano en tres, básicamente, periodos. El primer periodo, un derecho quiritario, un derecho totalmente antiguo, formal, solemne. Un segundo periodo que es conocido como el derecho de gentes o el derecho clásico, que la figura preponderante es el pretor. En este derecho básicamente se flexibiliza, tan de moda hoy actualmente la palabra flexibilización, se flexibilizan aquellas estrictas normas del ius civile y el pretor, a partir de el uso de la equidad y del derecho de gentes, va de algún modo, y ahí esperen que admito más gente, va de algún modo ajustando el derecho a la equidad, tratando de hacer que la norma sea un poco más justa. Estoy medio parando con la explicación porque se siguen sumando personas, perdón, para que no se pierdan la explicación. Vamos a hacer 5 minutos, esperemos 5 minutos más, son y 7, a las y 12 comenzamos. Mientras tanto, quien quiera hacer preguntas, generalmente están presentes 40, 50 alumnos en los vivos, así que la plataforma lo va a soportar bien. ¿Tienen dudas, preguntas? Les aprovecho a contar cómo vamos a seguir con el cursado, porque detecté, y esto es sinceramente lo que detecté, es que están muchos de ustedes, los que están haciendo, no digo todos, pero muchos, están solamente viendo videos o ven los videos a última hora, o en la hora de los exámenes solamente leen exámenes parciales anteriores y no estudian realmente cómo hay que estudiar las materias. Entonces lo que vamos a hacer, por lo menos y esto tiene que quedar bien claro, con unidades que están asignadas a las dos docentes que están enviando el material a través de guías de estudio y demás, respecto de esas, yo me voy a ocupar de evacuar consultas a través de esta plataforma respecto de las unidades de esas docentes, ¿sí? De esas compañeras de cátedra. En principio, las que me interesan más a mí en lo personal, por la complejidad y demás, son las relativas a obligaciones y derechos reales. Bien, esas unidades, algunas de ellas o parte de esas unidades no las tengo asignadas yo para el dictado, porque nos distribuimos. Imagínense que sería totalmente tortuoso inhumano que un solo docente de todas las unidades de un cursado de 400 personas. Entonces, en cuanto a la distribución de las temáticas a dar, las relativas a obligaciones, que queda solamente una unidad de obligaciones porque ya las vimos a las dos anteriores, en esa lo que les voy a pedir es que cuando yo suba y les avise el material de la docente relativa a obligaciones, lo lean de la PEDCO, lean el material de Argüello y el miércoles vamos a fijar, el próximo miércoles eventualmente, o si no es el próximo, el siguiente, una clase para evacuar todas las consultas relativas a esa unidad. ¿Por qué el cambio de modalidad? Porque lo que noto es que no hay lectura, hay solamente
ver videos, escucharlos, está bien, pero no hay nada más certero y claro que la lectura de un manual. Entonces, lo que vamos a hacer es una suerte de control de lectura de una semana para otra, como para que ustedes tengan el suficiente tiempo para analizar la unidad, resumirla eventualmente y o evacuar las dudas para la clase de consulta. ¿Estamos? Bueno, le vamos a dar la palabra a Liudat para que nos haga la pregunta a todos, porque la verdad es para eso el cambio de modalidad. Así que Liudat tiene la palabra. ¿La escuchamos? Liudat. Tiene que apretar desmutearse y estaríamos. Bueno, mientras formula la pregunta, Liudat, yo sigo. ¿Me escucha? Ahí sí se escucha. Ah, bueno. No, la pregunta era si vos podés avisar antes de las clases qué tenemos que leer, porque en mi caso es como que no, me pasa eso, de que por ahí no sé qué unidad toca para la clase. Bien, genial. Sí, básicamente, bueno, lo aviso en el chat, te lo doy por notificado y lo que vas a tener que leer es lo relativo a la unidad de obligaciones del tercer periodo. La unidad de obligaciones del tercer periodo está como en la unidad numérica relativa a la 17, 18. Fíjate, alguna de esas dos que dice obligaciones sería todo ese contenido. ¿Sí? Pero Sería, eso se va a avisar y va a estar colgado en Petco para que ustedes lo lean antes, porque sería un control de lectura del material digital en documento de lo que las otras docentes tienen asignado. claro. Bueno, gracias. De nada. 18. Castillo ahí le respondió en el chat, Leodat. Si quiere puede ahora silenciar su... ahí la silencia. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? No se ha agregado más gente por el momento, así yo continúo. Profe, Sí, Berra. buenas tardes. Sí. Tenía una duda sobre la acción pauliana. Sí. Tengo entendido que su efecto es volver las cosas al estado anterior, pero no entiendo la interacción que tiene con un cómplice. No logro entender. De un tercero habla y no. Es que, bien, sí, entiendo la pregunta. Imagínese un supuesto de hecho en el que existe un propietario, ¿sí? Que Sí, le presta determinado bien a un sujeto. Supongamos que realiza el propietario un contrato de mutuo o de comodato, que son los contratos que ustedes tienen que ver en esta bolilla que ya pasamos de obligaciones, que ya está subido a Petco. El comodato es un préstamo de uso también de una cosa mueble o inmueble. Entonces, este sujeto le presta determinado bien que en determinado momento tiene que ser restituido en el plazo convenido, cuando se cumpla la condición o a primer requerimiento del acreedor. ¿Bien? Este sujeto que no tiene bienes, ¿sí? Y está en una situación patrimonial desfavorable, no quiere devolverle ese objeto al comodante. ¿Bien? ¿Qué sucede? Para evitar la devolución de ese bien, que está obligado a hacerlo porque el comodante tiene un derecho de crédito respecto del comodatario, se pone en complicidad con un tercero para darle el bien a ese tercero. Y no solamente le da ese bien, sino que le empieza a dar otros bienes.
de su patrimonio. De modo tal que con ese tercero se ponen en connivencia o en complicidad para defraudar los derechos de ese acreedor comodante. La acción pauliana va a estar dirigida a este tercero cómplice que sabe que están defraudando los derechos de un acreedor para retrotraer todo al estado anterior. Es decir, para que esos bienes, en vez de quedar en manos de ese tercero, ¿sí?, que está actuando en complicidad, ya sea a título oneroso o a título gratuito, pero lo cierto es que quieren defraudar al acreedor, el efecto de la acción pauliana va a ser revocar los actos fraudulentos en perjuicio del acreedor. ¿Se entiende? Sí, sí, me Eso quedó claro. quiere Muchas decir gracias. con volver las cosas al estado anterior. Muchas Bueno, gracias. de nada. Bueno, Profe, sí. soy Silvana Bruce, aparece con el nombre de mi hija. Ah, Solange Solange. Pacheco. Sí, sí. Perfecto. Soy Silvana. ¿Cómo estás? Bien. Sabe que escuchándola a la otra compañera, Leaudad, usted Sí. había dicho que el miércoles íbamos a leer o Ujú. trabajar sobre la unidad 18, ¿puede ser? Sí. Mi idea es, porque como yo voy prolijamente estudiando por unidades, Sí. por ahí cuando lleguemos a la unidad 18, recién ahí poder trabajar esa unidad. Y no antes, digo, como para... Sí, sí, sí. para La idea con lo que viene. La idea es avisarles a ustedes con una semana de anticipación el tema que vamos a ver en la consulta para que ustedes lean el material que va a estar encolgado en Petco. ¿Se entendió? Ah, bien. ¿Sí? Bien, bien, Por bien. más que van a tener Ujú. una semana para leer un material de una semana a otra, que me parece más que suficiente de tiempo. Sí, eso sí, está bien. Sí, ¿Sí? sí, me parece bárbaro también de poder trabajarlo, aunque sea con Porque usted, todo lo que se va videos aprendiendo. me parece que ya hemos dado una buena parte, dimos la primera base de todas las unidades, las primeras unidades, las 9 unidades, que son la fundamental. Saben ya cómo es la metodología, ya han interactuado con Argüello, entonces me parece que hay que enfatizar un poco más la lectura, y la manera de hacerlo es eso, nos fijamos un día para subir los archivos de texto, y ustedes obviamente tienen el manual para leer, y a la semana siguiente, el miércoles próximo, vemos una consulta solo de las consultas o dudas que ustedes puedan tener o de los temas que quieran que se explique. Aquellos que eventualmente Claro. les hayan traído más dificultad. Ujú. ¿Sí? Bueno, gracias. Nada. Bueno, somos 30 por ahora, así que bueno, vamos a arrancar, porque si no, se hace tarde. Les decía, tema de derecho sucesorio. En principio, tienen que partir de la base, cuando vamos a título introductorio, podríamos decir que ninguna relación jurídica ni ningún derecho subjetivo es de carácter perpetuo. En definitiva, ningún derecho es absoluto, porque todos son relativos, es decir, todos son sujetos de regulación y limitaciones. Incluso la libertad, como ustedes los estarán apreciando en la actualidad a través de los decretos de necesidad y urgencia. Hago alusión a este caso en particular porque, bueno, he respondido a algunos planteos anti-cuarentena, por así decirlo, pero la verdad es que las presentaciones de los abogados que los presentan no son muy solventes, que digamos. En fin, les quería decir, en definitiva, todas las relaciones jurídicas que una persona tiene en vida y todos los derechos subjetivos, como no son perpetuos ni tampoco son absolutos, se extinguen o de algún modo algunos superviven siempre y cuando sean de contenido patrimonial. Así empieza el título de sucesiones en el manual de Argüello. Hay un hecho que indefectiblemente nos llega a todos en algún momento, que es la muerte, y que en este hecho que produce consecuencias jurídicas, produce grandes consecuencias jurídicas en el sentido de que algunos derechos, ¿sí?, o relaciones intersubjetivas entre los individuos van a finalizar con la muerte y otras van a mantenerse, digamos, van a mantener su existencia. Generalmente, aquellas relaciones jurídicas que mantienen su existencia
ustedes ya saben cómo mantienen la existencia esos derechos subjetivos, lo hacen porque son de cierto contenido patrimonial. Bien. Algunos derechos de contenido patrimonial mantienen su existencia más allá de la muerte del titular de esos derechos, que nosotros estudiamos como cuius o causante. ¿Estamos? En este sentido, el derecho, o básicamente la sucesión implica una sustitución, y esto es importante que lo remarquen, en las relaciones patrimoniales en general del causante. Más allá que en la época de la ley de las 12 tablas y en el derecho hereditario también era importante la sustitución, no la sustitución, pero la continuidad del culto religioso, de la forma de organización de la familia, eran cuestiones que también eran heredadas por los sucesores. Lo importante de la sucesión es esto, que hay un cambio en el lugar del titular de determinados derechos por otros. ¿Está? Este cambio de titularidad puede ser a título universal o a título singular, esto ustedes ya lo saben. A título universal, si se trata de un conjunto de derechos, ¿sí? Una universalidad jurídica de derechos, si es todo el patrimonio, vamos a hablar de una universalidad. Y si es a título singular, estamos hablando de un bien, una cosa particular que es objeto de la sucesión, que cambia la titularidad o hay una sustitución. A su vez, en cuanto a sucesiones, hay que aclarar que la sucesión, además de ser universal o singular, puede ser mortis causa o entre vivos. ¿Qué ejemplos, y les pregunto, hemos visto de sucesiones singulares o universales entre vivos? ¿Quién quiera contestar? Profe, ¿qué tal? Sí. ¿Contrato puede ser? ¿Cuál sería la sustitución? O la sucesión, en realidad. Singular, universal. Yo estoy hablando de alguna institución jurídica que hemos estudiado relativa a una sucesión universal entre vivos que ya hemos estudiado. Porque en nuestro derecho la sucesión universal entre vivos no existe, pero sí existía en la época de los romanos. ¿Nadie? Profe, Sí, Aravena. ¿particular puede ser compraventa? Puede ser una compraventa, un bien particular y universal. La drogación. La drogación, claramente. O por ejemplo, cuando la drogación en el caso es una, entre comillas, una adopción de un sui iuris, o cuando una mujer ingresa a la potestad del pater familia por un matrimonio cum manu. Bien, entonces, dijimos, la sucesión puede ser universal, singular, entre vivos o mortis causa, y además, en materia de derechos hereditarios, puede ser intestada o testamentaria. Intestada quiere decir que está regulada por imperio de la ley, y testamentaria hace alusión al último acto de voluntad del causante, ¿sí? De la persona que fallece, que es testamentaria porque va a regular qué va a pasar con sus bienes para después de la muerte. Estas cuestiones introductorias básicamente dan un panorama general de qué es lo que analizamos en el derecho sucesorio. En la época romana, ¿sí? A falta de testamento, la ley era la que regulaba los efectos de la sucesión, y generalmente los sucesores de una persona que moría eran los agnados más próximos, ¿sí? En realidad, los agnados en el sentido amplio de la palabra, porque todos sabemos que los principales herederos eran los herederos suyos innecesarios en la época de las 12 tablas. Pero quiero decir, el heredero
más, digamos, el heredero legítimo que iba a la herencia por disposición de ley a falta de testamento, era un pariente más próximo del difunto. ¿Está? En este sentido, el derecho romano, durante mucho tiempo, desde la ley de las 12 tablas, y hasta la época republicana, y diría a fines de la República, siempre le dio mucha importancia a el vínculo de agnación. ¿Está? ¿Qué era el vínculo agnaticio? Profe, ¿el vínculo por sangre? No, ¿No? no. El vínculo agnaticio era el vínculo civil, ¿sí? El parentesco civil que derivaba del poder del pater familia. Cuando nosotros estudiamos, y en realidad ustedes debieran haber estudiado las relaciones de parentesco, en el parentesco, en el ámbito del derecho de la familia, hay relaciones de agnación o agnaticias que están basadas en el poder del pater familia, dependen de las potestas del pater, ¿sí? Todos los que dependen de él tienen un vínculo agnaticio en relación al pater. La hija en carácter de nieta, si se casó con el hijo del pater, los hijos en línea recta, etc. Mientras que hay otro vínculo de parentesco que es el vínculo por sangre, que se llama cognaticio, ¿sí? Son dos clases de vínculos filiales que responden, digamos, a un solo fundamento. Uno, al vínculo de sangre, ¿sí? A la relación de parentesco por sangre, y el otro que tiene que ver con una cuestión de poderío del pater. Bueno, lo que quería decir es que el derecho sucesorio, que es muy afín y se interrelaciona con el derecho de familia, basó el orden sucesorio en el vínculo agnaticio, ¿sí? Mientras que allá en esta época que vamos a empezar a estudiar, a partir de la época del pretor y de la República, fines de la República Romana, el vínculo que predominaba y regía en el orden sucesorio era el vínculo cognaticio o de sangre. ¿Está? Estructura, digamos, sucesoria en cuanto a quienes heredan, que va a heredar el derecho justinianeo en la última etapa del derecho romano que vamos a estudiar. Vamos a marcar ahora algunas diferencias entre lo que son el tema de las hereditas, que es la herencia o la sucesión intestada propia de la ley de las 12 tablas, y la nueva institución que va a crear el pretor en esta época para llevar un poco de equidad a algunos herederos, basada en el vínculo de sangre, que se llama bonorum possessio. Claramente, la primera diferencia que encontramos es que la hereditas, ¿sí? La sucesión del viejo derecho romano, tiene su origen en el derecho civil, mientras que la bonorum possessio tiene su origen en el derecho honorario. Esa es una primera diferencia. Segundo, en la hereditas, el heredero, por naturaleza, quien tiene vocación hereditaria a todo el acervo patrimonial, es el eres, ¿sí? Esto ustedes ya lo han leído porque es la investidura que le da a este sujeto la ley de las 12 tablas. Mientras que en el derecho honorario, ¿sí? Junto a las hereditas, el pretor fue integrando y creando un verdadero derecho sucesorio al lado de esta herencia del derecho antiguo. No es que derogó la herencia del derecho antiguo, sino que fue construyendo, y vamos a tener que fijar otra reunión porque me están corriendo desde Zoom, pero bueno, quedan 10 minutos. Damos la diferencia, fijamos otra reunión y seguimos.
Entonces, dijimos, con toda la introducción, ¿cuáles son las diferencias? Una es del derecho honorario, otra es del derecho civil. La antigua herencia se basa básicamente en la institución del heredero, mientras que al lado de esa herencia, en la última época de la República, se fue construyendo la bonorum possessio. ¿Qué se quiere decir bonorum possessio en español? Quiere decir posesión en los bienes. ¿Sí? El pretor, a través de disposiciones edictales y decretos, fue construyendo esta última sucesión que tenía en lugar del heredero a la figura preponderante del bonorum possessor, que no era un heredero en sí, y que continuaba con la personalidad del causante, sino que ocupaba el lugar de heredero. ¿Sí? No es un heredero el bonorum possessor, sino que ocupa el lugar de heredero. ¿Sí? ¿Qué otra diferencia vamos a encontrar entre la bonorum possessio y la hereditas del derecho antiguo? Bueno, que el heredero adquiría la propiedad de los bienes hereditarios a la muerte del causante, de pleno derecho, mientras que el bonorum possessor, como no era, ¿sí?, un heredero, solamente adquiría la posesión e iba a ser protegido y defendido y mantenido en esa situación de hecho por virtud del pretor, ¿sí?, pudiendo recurrir a la usucapio para hacerse de manera definitiva de los bienes hereditarios. ¿Estamos? Por otra parte, hay que tener en cuenta que, y esto va a sufrir un cambio, va a marcar una diferencia entre un tipo de herencia y el otro tipo de sucesión, que es la responsabilidad ultra vires hereditatis. ¿Qué es esto de la responsabilidad ultra vires hereditatis? Ya entiendo que lo deben saber, pero lo voy a recordar. Quiere decir que cuando en la época anterior el heredero pasaba a ser heredero, ¿sí?, entraban a regir las reglas de la sucesión y ocupaba el lugar del causante, existía un fenómeno de confusión de patrimonios donde el patrimonio del causante quedaba confundido con el patrimonio. Si le pasaré a Laurentis Leaudat el ID y el usuario y el link, no se preocupe, como lo coordinamos hasta este momento. ¿Está? Salvo que alguien tenga una cuenta premium, porque yo no la poseo, y no fije la clase. Profe, Sí, desde el mismo link todo se puede entrar a la reunión de vuelta, nomás que usted la tiene que armar, nada más. genial. Bueno, cualquier cosa te consulto. Bueno, quedan 6 minutos, lo vamos a aprovechar con las diferencias. Decía, una cosa es la responsabilidad ultra vires hereditatis, que es la responsabilidad que tiene el heredero del causante, que va a responder más allá de las deudas que él tenga. O sea, va a responder por las deudas del causante. Supongamos que habían acreedores del causante y a la muerte no habían podido cobrar sus créditos, de modo tal que al heredarlo, ¿sí?, como hay una confusión patrimonial y este es continuador de la personalidad del causante, el heredero, va a responder por esas deudas. Y puede ser que en realidad la herencia que recibió el heredero sea una herencia dañosa. Pero como era un heredero sui, que estaba obligado a aceptar la herencia, no tenía ningún espacio de deliberación ni de nada, esto se transformaba básicamente en bastante perjudicial. ¿Por qué? Porque iba a tener que responder con sus propios bienes y con su propio patrimonio por las deudas de el difunto o del cuius. También esta situación generaba un problema para los acreedores, tanto del heredero como los del causante. ¿Por qué? Porque si supongamos que el causante no tenía ningún tipo de deuda, pero sí tenía mucha deuda el heredero, o los dos, o ambos sujetos tenían muchas deudas en vida, iba a depender de la velocidad que cada uno de los herederos cobrara cada uno de sus créditos para hacerse
la deuda, lo que iba a implicar perjuicios para los demás. ¿Sí? ¿Se entiende? Puede ser que los herederos del causante agredan patrimonialmente el patrimonio del heredero incluso, y los acreedores del heredero se queden sin cobrar. ¿Estamos? Todas esas dificultades generaba y genera en aquellos casos donde hay una responsabilidad ultra vires, que en este caso era hereditatis, porque se trataba de la herencia. Bien. Hay una diferencia en cuanto a la herramienta legal o a la acción para peticionar una herencia, ¿sí?, que no fue concedida, que en la época de las 12 tablas era conocida, que ustedes ya la debieran haber estudiado, que se llama la actio petitio hereditatis, mientras que en el derecho honorario, como no había un heredero civil, el pretor defendió al poseedor en los bienes, al bonorum possessor, a través de un interdicto que tienen que estudiar en esta unidad y que se llamaba interdicto quorum bonorum, y era un interdicto restitutorio para reclamar la posesión efectiva de la herencia, y obviamente que tenía que ser concedida ante el magistrado. ¿Estamos? Bueno. Hasta ahí con las diferencias. Como quedan pocos minutos, los vamos a dar para pregunta, así nos conectamos 40 minutos más con otros temas. ¿Ninguna duda, consulta en este tema, por lo que venimos viendo? Profe, buenas tardes. Hola. ¿Esta unidad se relaciona con la 9, puede ser? Sí, efectivamente. Es la continuación de la unidad 9. Dale, gracias. De nada. ¿Alguien más? Profe, ¿puede repetir el interdicto? El interdicto, y lo escribo en el chat, se llama interdicto quorum bonorum. ¿Sí? Profesor, Sí. tengo una consulta. ¿Por qué en el derecho honorario se genera este interdicto? ¿Por qué no tenían ese derecho por el vínculo cognaticio que estaba hablando anteriormente? En general, quienes interponían el interdicto quorum bonorum eran aquellas personas que o habían sido preteridas en una herencia de carácter testamentario o eran los hijos emancipados. Recuerden ustedes que en materia de la antigua herencia, el hijo emancipado no heredaba porque estaba fuera de la patria potestas del pater familia, ¿sí? Entonces, este hijo emancipado que quizás había colaborado en el ámbito de la familia, por razones de equidad, también tenía que venir a la herencia, a la luz de los ojos del pretor. Pero como no era un heredero civil, no tenía legitimación, el pretor le otorgaba el interdicto quorum bonorum para mantenerlo en la posesión. ¿Estamos? Sí, gracias. De nada. Sí, quedó escrito arriba, Leaudat. Y de última está en el libro, puede buscarlo y leerlo. Bueno, ahí seguimos con los otros dos temas.